Así se lo informamos desde ayer, este martes, en el Instituto Nacional Electoral, que quedó registrada el frente formado por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Se va a llamar Frente Ciudadano por México, y ayer la presentación de este registro corrió a cargo del diputado federal del PRD, Agustín Basabe, a quien tengo en la línea telefónica. Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, algunas preguntas esta mañana. Entiendo que se registró no un frente electoral, sino un frente político. Explícanos la diferencia. Bueno, en el INE se pueden registrar, esta es una facultad de los partidos que no se había usado antes, frentes sin fines electorales, con fines políticos de más largo aliento, Sí. que fue el caso. Este es un frente hasta 2024, es decir, de 6 años, a partir del año próximo. Y especificas en tu texto, en el texto que se le entrega al Instituto Nacional Electoral, cuáles son las causas y los propósitos. Eso dice la ley. Uh-huh. O sea, cuáles son las causas que motivaron que se reunieran varios partidos políticos, y cuáles son los propósitos, para qué se reúnen. En el documento se explica un diagnóstico de la crisis de México, una crisis social, una crisis política, una crisis moral por la corrupción, y los propósitos del frente, que son generar las condiciones necesarias para que México salga de eso. Pero también se anuncia ya un gobierno de coalición, Uh-huh. y que también es una reforma constitucional que entrará en vigor a partir del año próximo, y por la cual los partidos políticos se podrán aliar ya no para ganar una elección, sino para gobernar. Se van, así como un régimen parlamentario, pues, o semiparlamentario, aunque con la figura del presidente como existe en México. La diferencia es que el presidente ya no va a nombrar libremente a su gabinete, sino que lo va a nombrar de acuerdo a un convenio entre partidos políticos, y van a ser ratificados los miembros del gabinete por las cámaras, por ambas cámaras. Entonces se va a Sí. gobernar en coalición, como se gobierna, por ejemplo, hoy en Alemania o en algunos países europeos que tienen regímenes parlamentarios. Esa es una reforma que se hizo en el Pacto por México, y que ahora entra en vigor el año próximo, a partir del próximo gobierno. Bueno, ahora, para hacer una coalición electoral van a tener que hacer otro procedimiento, o este incluye, abarca la coalición electoral. Este ya anticipa Uh-huh. eh, que se gobernaría en coalición, y dice con qué propósitos y de qué manera. Especifica algunas de las, digamos, de las reglas de ese juego. Lo que pasa, Pascal, es que esa reforma constitucional que se hizo para los gobiernos de coalición no tiene todavía ley reglamentaria. Uh-huh. Tú recordarás que se hizo la reforma y quedó pendiente que se hiciera su ley reglamentaria, como en muchos casos. Entonces, esa es una tarea del Congreso que yo espero que emprendamos en este periodo de sesiones o en el siguiente, aunque, como sabes, pues va a estar complicado, Pues sí. porque es un campo de batalla el Congreso hoy de cara a las próximas elecciones presidenciales. Pero pues sería deseable, porque también al PRI le interesa, o por lo menos pues, el PRI lo ha propuesto, ha hablado en muchas ocasiones de gobiernos de coalición, que se reglamente esa reforma constitucional. Es decir, hoy por hoy no se podría hacer un gobierno de coalición porque falta la ley reglamentaria. Pues mira, se podría hacer porque la Constitución lo prevé y lo Uh-huh. dice. Lo que pasa es que sería un gobierno de coalición con reglas pactadas de otra manera, ya no en una ley orgánica, en una ley formal, sino en un acuerdo entre los partidos registrado ante el INE, ¿no? Entonces no tendrían la misma fuerza jurídica, pero se puede hacer, es decir, está Sí. previsto en la Constitución. La Constitución dice que el próximo presidente de México podrá escoger, podrá decidir, si no tiene mayoría del Congreso su partido, si debe hacer un gobierno de coalición. Es decir, Ajá. podrá decidir hacer un gobierno de coalición si no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, lo puede hacer, no hay nada que lo impida. Lo que pasa es que las reglas que te dicen, bueno, a ver, ¿y cómo se van a ratificar los secretarios de Estado? ¿Se Eso no van a viene. ratificar no, eso no está. Uh-huh.
por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría calificada, cómo se van a mantener o cuál va a ser la facultad del presidente para removerlos, en fin, todas esas reglas. Si el jefe de gabinete, que probablemente sería el secretario de Gobernación, qué funciones tendría, que si esa persona sería de la misma fuerza política del presidente o de diferente, en fin, Lo todos cual nos esos metería detalles. en un régimen semiparlamentario, digamos. Pues mira, no propiamente. Yo soy Ujú, parlamentarista, Pascal, tú lo sabes. ujú. Yo creo que el régimen parlamentario es lo que México y en general América Latina necesitan, porque somos Sí, países muy plurales con muchos partidos políticos, y cuando se da tanta fragmentación del voto como ocurre en nuestras sociedades, el único sistema que puede funcionar bien es el ujú, parlamentario. Pero no en este caso, porque las características fundamentales del parlamentarismo son: uno, que se separa la jefatura de Estado de la jefatura de y eso gobierno, no es decir, pasaría, sí. eso no pasaría aquí, el presidente seguiría siendo jefe de Estado y jefe de gobierno. Ujú, Y dos, que en realidad ya no hay en el parlamentarismo, para efectos prácticos, dos mayorías, sino una. En el régimen presidencial hay dos mayorías, que son una la que elige al presidente de la República sí, y otra la que elige al Congreso. Y en el régimen parlamentario, la que elige al Congreso o al Parlamento decide la jefatura de gobierno. sí. Aquí seguiría habiendo dos mayorías también. Entonces, estricto rigor, seguiría habiendo un régimen presidencial, Oye, pero ya ajá. parlamentarizado, sí. Ya por último, porque creo que te planteé mal la pregunta, aunque es muy interesante lo que nos acabas de relatar. Ustedes registraron un frente político, pero todavía tienen que hacer un trámite para registrar un frente electoral a Sí, fin de ir juntos en las es, elecciones de julio próximo. es correcto, Ah, sí. ok. Sí, porque falta lo más difícil, es decir, se logró algo muy importante, fue un paso fundamental Sí. en la dirección del frente, pero falta lo más importante, que es la candidatura, las candidaturas, porque además, en todo caso, sería un frente o una alianza electoral no solamente en la presidencia de la República, sino también en gubernaturas de estados, en Sí. el Congreso, Cámara de Eh, Diputados y Senadores. para eso, ¿cuál es el plazo? Es octubre, ¿verdad? Cuando tienen que registrar ese frente electoral. Es hasta noviembre, En si mi noviembre. memoria no me traiciona. De acuerdo. Muy Sí, bien. entonces falta todavía tiempo y falta mucho trabajo político que hacer. Muy bien, pues Agustín, estaremos conversando sobre esto contigo si tú nos lo permites y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Con mucho gusto, Pascal, te mando un abrazo y saludos al auditorio. Gracias a Agustín Basabe, diputado federal del PRD, expresidente nacional del PRD, a quien le tocó ayer en el INE hacer la presentación del frente político de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que no hay que confundir con el frente electoral. No tiene nada que ver, no que no sea importante lo que se registró ayer ante el INE, pero no tiene nada que ver con el frente electoral que eventualmente tendrán que registrar estos tres partidos si es que quieren ir con candidaturas comunes en las elecciones federales de julio entrante.